Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase. Hoy tengo el placer de contar con una persona a la que sigo bastante, primero porque tuve la suerte de cruzármela en una iniciativa de innovación hace tiempo en el DOC, en un área de innovación que montó una de las principales empresas de aeronáutica, defensa, etcétera, etcétera. Y luego la he estado siguiendo porque es una persona que publica cosas muy interesantes. Por eso os digo que, por favor, la sigáis en LinkedIn porque os va a hacer pensar y de esa gente hoy por hoy no hay tanta. Y sin más dilación paso a presentarte. Cristina, muchísimas gracias por pasarte por aquí y charlar conmigo un ratillo, que la gente pase un poquito por aquello que son las metodologías, frameworks. Bueno, pues ya iremos viendo más o menos lo que nos depara la agenda. Antes de seguir, preséntate, por favor. Pues muchas gracias, Alberto, por invitarme. Un placer. Pues soy Cristina Redondo, soy de formación socióloga y politóloga, pero por cosas de la vida, más que nada porque cuando me licencié no había espacio para ejercer. He terminado como Agile Coach en equipos de software en una conocida empresa, en una conocida consultora. Así que muchas gracias y estoy encantada de poder hablar de metodologías, métodos, sistemas, marcos, etcétera. Genial, sí, porque antes de nada vamos a presentar la agenda. Ya sabéis que esta agenda, bueno, pues hay veces que nos la saltamos, otras veces que la enriquecemos, otras veces que no tratamos todos los temas según nos apetece y según se va dando el día. Entonces, los principales titulares, por decirlo de alguna manera. ¿Qué consideramos metodología en el trabajo en el área de tecnología? Modelos, marcos, filosofía nos garantizan un éxito asegurado y, sobre todo, una de las preguntas que me gusta y que encima, detrás de bastidores, antes de saltar, hemos estado ahí dando un poco a la cabeza es ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que viene más allá? Nuevas metodologías, nuevos frameworks, cosas raras, ChatGPT, que sabremos, ¿no? Entonces vamos a tratar un poquito de todo esto y, bueno, pues comenzamos. Cristina, ¿qué consideramos? Voy a intentar presentar a ver si soy capaz. Venga, seguro que sí. Quito yo esta, ponemos la otra y para adelante. Bueno, la primera es la diapositiva de, como yo la llamo, de Capitana Generala, porque hay muchas insignias ahí, pero básicamente lo que nos dice es que estoy muy interesada, he estado siempre muy interesada en lo que conocemos generalmente como metodologías, que he pasado por un montón de empresas donde he intentado con menor éxito implantarlas, acompañarlas, y que a pesar de ello he llegado a un punto en el que no tengo muy claro que la palabra metodología sea aplicable a ninguna de las cosas que hacemos los gestores de proyectos, las directoras de proyectos, los agile coach, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la acepción de metodología, tal y como la entienden en la ciencia, que es de donde parte, es un conjunto de axiomas desde un punto de vista silogístico en los cuales si haces algo o hay algo se cumple. Es decir, si A es B, B es C, A es B, todos entendemos ese silogismo, y eso sería una metodología. Sin embargo, dentro de las metodologías que conocemos tanto en industria como en tecnología, ninguna se adapta a esa acepción. ¿Por qué? De hecho, ninguna se autodescribe como metodología, se autodescriben como marcos, como métodos, como filosofías, como sistemas, como soluciones, como protocolos, pero ninguno como metodología, porque en el ámbito tecnológico existe tanta incertidumbre que no funciona el silogismo, no funciona algo tan ortodoxo. Entonces, pues todo lo que podemos tener en la cabeza, perdonad que voy a pasar al siguiente, todo lo que podemos tener en la cabeza que tenéis en pantalla, Scrum, Lean, Kanban, Less, Safe, incluso ITIL, muchas otras cosas, no son metodologías. Ahora bien, y como he dejado ya de pegarme con el término, para hablar coloquialmente entre todos nosotros, pues hablamos de metodologías, pero sabiendo que Scrum es un marco, Lean es una filosofía, Less es un marco ligero de escalados, ITIL es una colección, una librería de buenas prácticas, etcétera, etcétera.
Entonces, para mí lo destacable de esto es que metodología como una panacea axiomática no existe. Así que empezando por ahí. hemos aterrizado aspectos, ¿no? Metodología, pues invéntate otro término que ese no se aplica a todo. Pero efectivamente es complicado, ¿no? Las personas tratamos de encasillar todo para ponerle forma y poder comparar y demás. Y en el mundo de arquitectura de datos sucede. Es decir, ahora hay una nueva corriente que se llama Data Mesh, que viene a ser una especie de malla donde todos los datos están muy parecidos a los microservicios, ¿no? Pues más o menos ese tipo de teoría. Y el otro día, leyendo el libro, dije, menos mal que he acertado al clasificarlo como un paradigma. Sí es cierto que no, como dice la autora, que es un paradigma sociotécnico, ¿vale? Y no como una arquitectura, justamente por eso, porque, bueno, pues hay términos que definen arquitecturas y términos que definen otras cosas, ¿no? Y aquí es justamente, bueno, pues un comienzo. ¿Qué define o qué? Bueno, pues al final es que la gente se entienda y que cuando hablas de Lean la gente sepa más o menos lo que significa, cuando hablas de Scrum la gente lo identifique, cuando hablas de Safe que sepa, ¿no? el poner el contexto, ¿no? Sobre qué se está basado, etcétera, etcétera, y eso es de lo que va un poco de esto. Que por cierto, ahí veo un montón de palabras y me suenan algunos de ellos. Algunos de ellos, bueno, hombre, pues históricamente, y el más universal quizás, porque afecta a cualquier sector, no solo al software o al sector tecnológico puro, es Lean, que es una filosofía y que de hecho ampara con sus principios, con sus técnicas al resto. Para mí siempre es como la madre de las metodologías. Luego estaría Kanban, que si nos vamos a esta slide como curiosidad, ¿no? Como dato un poco divertido, pues tiene muchas acepciones. Si tú vas a Japón y hablas de Kanban, los japoneses van a entender que es una señal visual que viene del siglo XVII y era la típica señal, el típico letrero, un pictograma que ponían en las tiendas. El que ponía un hacha, pues es que era el herrero, y los ahora los que ponen un teclado, pues eso es para ellos un Kanban, ¿no? Una señal visual con un propósito. Aprovecho a decir que el que esté interesado en el sistema o en el método Kanban, hay un libro estupendísimo e impresionante de la historia de Kanban, de cómo ha devenido de esas señales a los sistemas que tenemos ahora, editado por Tachen, y que es una joya. Luego, Toyota hizo su sistema de producción, el TPS, el Toyota Production System, y de ahí una de las técnicas que ellos tienen, que tienen muchas, Kido, Kanban, muchas cosas, es el tablero Kanban, que es lo que casi todos los equipos ahora entendemos, un tablero de visualización con unas poquillas columnas y unos canales. Y unos años después, David E. Anderson, trabajando sobre esto, sobre los mismos valores, principios, casi herramientas, genera lo que ahora sí los que trabajamos en el sector tecnológico entendemos como método Kanban, el método de software, y que luego se ha ido enriqueciendo, él ha ido enriqueciendo con un montón de cosas más para que sea escalable, que sea complejo, se mete en el business agility, o sea, ya se mete en una visión mucho más integral de lo que es una compañía. Pero fijaos, ¿no? Como viene una acepción de lo que entendemos metodología Kanban, pues todo lo que tiene detrás. Y hay más cosas en este popurrí de metodologías. Hay sistemas de escalado como Nexus, que es el sistema de escalado de Scrum. Está LES, que es otro sistema de escalado. Está Safe, que es algo más complejo. Es una mezcla de gestión de proyectos un poquito más tradicional, donde insertan técnicas de Kanban y técnicas de Scrum. Y, por supuesto, pues Scrum, el método iterativo que predomina ahora mismo en Europa, por lo menos, y sobre el que se está debatiendo mucho, si ya ha pasado su momento de madurez y su momento de esplendor, y cuáles son los siguientes pasos. Quedo con varios conceptos que has mencionado. Lean. Yo descubrí, sabes que yo no vengo del mundo IT tampoco, yo soy farmacéutico y empecé como farmacéutico sobre todo pegado a los datos en la industria, y allí el Lean Manufacturing era lo que pegaba.
Era la estrategia que se veía, derroche, minimizar al máximo el desperdicio, la gente de las batas azules dando una vuelta por todos los procesos y con mucho pensamiento crítico viendo dónde se podía optimizar y jugando con los datos para ver dónde se podía optimizar. Luego, hace unos años, en programas de innovación empecé a escuchar otro que era Lean Startup y que venía también un poco a justamente a poner un marco, sí, es más, yo creo que era más un framework de optimización, ¿no? Para todo lo que vendría a ser lo que es el caso concreto de las startups, ¿no? Porque al final las startups, comparado con el resto de compañías, ¿no? Son muy distintas. Y luego ya de ahí, sí que cuando salté ya al tema de IT, principalmente me estuve pegando con Scrum y luego ya con Safe. Ahí han sido los dos grandes conceptos sobre los que he estado vinculado, ¿no? en el día a día. Y hoy por hoy, la verdad es que seguimos trabajando de manera agile, pero en mi caso, ¿no? Al final soy un electrón raro por ahí que da vueltas. Yo creo que cada día me genero me amoldo y cojo lo bueno de un lado y lo bueno de otro, que no sé si será una buena práctica o no, pero a mí me funciona. Y luego ya en muchas ocasiones también, creo que lo he hablado contigo en algún comentario, nos hemos cruzado alguna charlilla o tal, con las propias de productivización a nivel personal. A mí me gusta mucho OKR, la de Objective que Result, creo que es fantástica, sobre todo cuando te estás trabajando en medio largo, y las listas del amigo David Allen. Eso para el corto, yo las utilizo Microsoft To Do y creo que ahí también me ayudan a estar focalizado en lo importante. Y lo hago extensible al ámbito tanto personal como profesional, ¿no? Porque ahí, si no, es complicado cuadrar los tiempos. Me decías antes detrás, no, es que al final es mucho desgaste. Hoy estamos aquí, mañana tienes otro con Sergio de palabras raros, de cloud, apificación y demás. Y ya, pero es que al final, si no nos ponemos así y seguimos algo que nos ayude a llevar nuestro día a día, es complicado optimizarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues justo esa reflexión que estás haciendo, Alberto, la ha hecho la gente de Axelos. Axelos es, como pues mucha gente la conocerá, una de las máximas certificadoras mundiales, ¿no? Pues que certifican todo lo que vemos aquí, lo certifica. Certifica Lean, certifica Scrum, certifica Kanban, certifica en dirección de proyectos PMI, PMBOK, todo lo que se nos pase por la cabeza, INITIL, todo. Y durante unos años han estado debatiendo precisamente si había nexos comunes a todas estas métodos, metodologías, sistemas, y en el 2019 emitieron una serie de principios básicos, 6 principios básicos muy sintéticos, ¿no? Y precisamente los había puesto aquí, los llaman los Nearly Universal Principles of Projects, los NUPs, vamos. Y se supone que son principios tan abstractos y universales que amparan a cualquier metodología, pero que debes tener en cuenta a la hora de lanzar, acompañar y finalizar un proyecto. Es como la luz, las luces que te guían a lo largo de un proyecto. Ni siquiera se meten en si es industrial o tecnológico o software, ¿vale? Y son muy interesantes porque los vamos a reconocer, si las personas que conozcan estas diversas metodologías los van a reconocer enseguida y los van a identificar con Scrum, con Kanban, de donde vengan. Primero, medir, ¿vale? Transparencia en los procesos, transparencia en los resultados, momentos de inspección y adaptación, feedback loops y propósitos compartidos. Estas cosas que parecen como muy obvias, muchas veces a la hora de gestionar los proyectos se nos olvidan. Y ellos las ofrecen como punto de partida para poder hacer un asis del proyecto, es decir, que cualquier gestor de proyecto, cualquier persona que acompaña un proyecto pueda mirar cómo es la situación, tanto en profundidad como en anchura, pueda hacer preguntas significativas como hacia dónde vas, por qué, para qué, y a partir de ahí elegir el marco que quieres. Elegir cómo quieres trabajar o incluso confeccionar tu propio marco. En Axelos son bastante proclives a decirnos que todas estas metodologías
están pensadas para instaurarse de manera holística, integral, y que si hay un eslabón débil que no instaura, seguramente la cadena se rompa o se afloje. Pero también es verdad que dicen que saben que la complejidad de los proyectos y sobre todo el punto de madurez de las compañías es tan diverso y hay tanta incertidumbre que entienden que es bueno conocerlas todas en mayor o menor medida y luego sacar de la mochila lo que necesites. Herramientas, prácticas, experiencias, propios marcos, un poquito de diseño organizacional, gestión de personas, gestión de conflicto, gestión del disenso, gestión del consenso, y eso es lo que mola. O sea, eso es la que, por donde va ahora mismo se supone, las metodologías. Me parece muy interesante porque es como generar un pequeño assessment previo para luego decidir exactamente sobre qué nos montamos en nuestro chiringuito, el que tenga cada uno, y rompe la tendencia que en muchas ocasiones se ha visto por ahí de ahora está de moda, ahora es hype, Squad y Tribus, vamos a adoptar Squad y Tribus todo Perry, porque es como vamos a ser más eficientes. Como Y sea. claro, y como si te ponen una pistola encima de la mesa y te dicen, tú ahora te llamas, eres el jefe de la tribu y te traemos esta pluma, ¿no? Y te la pones en la cabeza y haces de vez en cuando. Entonces, al final, estamos en un, pues eso, en un batiburrillo hay tantísima información, hay tantísimas opciones que me parece muy acertado el que alguien diga, bueno, vamos a actuar un poquito con cabeza y vamos a dejarnos de tanto hype y de tanto reinventar la rueda y tal, que a lo mejor lo que tú quieres instaurar ya existe o a lo mejor es lo que hay cambiándole dos piececitas, por decirlo de alguna manera simple, ¿no? Y justamente ayer creo que lo estábamos, el otro día lo estábamos comentando, de que lo bueno de esto es justamente que haya muchísimas opciones y tú te puedas crear tu pequeño Frankenstein, ¿no? Para ser más eficiente, porque lo comentabas, ¿no? La velocidad y la madurez de las distintas organizaciones o dentro de las propias organizaciones, de los distintos departamentos, no es igual. Y los eslabones débiles, por decirlo de alguna manera, pueden estar hoy en este departamento y mañana moverse a... Te toca Son dinámicos. reorganizarte, ¿no? Evidentemente, al final esto es algo vivo. Exacto, esa es la idea. A ver, idealmente yo creo que todos aspiramos a poder implantar y ejecutar con éxito cualquiera de las metodologías. Y seguramente es como mejor funcionen. Pero la realidad es tan poliédrica y tan compleja que pocas veces somos capaces de hacerlo por muchos factores, por la madurez de la organización, por nuestra propia inmadurez y nuestra propia inexperiencia ante siempre retos nuevos, porque los equipos crecen y decrecen, las rotaciones, coyunturas económicas, mil cosas, porque a lo mejor no somos capaces de descubrir y acordar al principio todo lo que debemos descubrir y acordar, o porque no sabemos cerrar bien un proyecto y sacar lecciones aprendidas. Hay tantos factores que mi consejo vital, si yo tuviera que mentorizar a alguien como hacemos en nuestra organización, es intenta conocer, tener un basal, y en eso trabajamos mucho, tener un basal de conocimientos de todas y luego, si te apetece, lo que llaman un perfil PI, ¿no? que es con muchas patitas. Luego profundiza en la que más te guste, en la que más te aplique, en la que crees que tienes más habilidades, de manera que cuando afrontes un nuevo proyecto tú tengas una cartera, un catálogo de técnicas y prácticas que puedas sacar y puedas hacer a modo de desastre a medida para cada proyecto. Ahora bien, si puedes, por ejemplo, empezar con Kanban, que siempre es lo más fácil, que además su precepto es empieza con lo que tienes, que además puede entender cualquier persona con cualquier background que tenga, porque es muy visual, porque vas a ver las cosas en un tablero. Y a partir de ahí, mientras vas trabajando y de manera paralela, ir pensando e ir iterando en sí, te vas a un modelo iterativo incremental de Scrum, si tienes que desescalarlo y simplificarlo o si tienes que escalar y añadir equipos, personas, flujos, pues eso se puede hacer también, ¿no? Entonces, consejo, si puedes, empieza con algo puro y mientras vas trabajando, itéralo y entonces empieza a añadirle complejidad o a restarle complejidad y adaptarlo a ti mismo. En pocas ocasiones
mira, precisamente en la empresa en la que estuvimos juntos, ahí sí fue una buena ocasión donde Scrum salió y además salió en escalado, pero en pocas ocasiones tienes las circunstancias idóneas como para que puedas ejecutar algo de manera tan ortodoxa. Así que no, nada de complejos a la hora de mezclar. De hecho, es que refiriéndonos al agilismo, hay momentos en los que el agilismo, la gente aplicando agilismo se comporta como si fuera waterfall. Es decir, ya no se puede cambiar la metodología ágil el framework ágil que hemos decidido, que ahora con cazador nos lo ponemos y da lo mismo lo que pasa en el futuro, que como hemos decidido, no. Es decir, estamos contraviniendo justamente ese ecosistema de iteración, de ver De si nos encaja adaptación. o no, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no sé a qué, no sé ciertamente a qué se debe esta cerrazón, sí, de estar, bueno, pues eso, como los burros, ¿no? Los pobres que les ponen para que vayan simplemente para adelante, ¿no? Pues de esta forma, ¿no? Al contrario, es decir, enriquecete de todo el ecosistema de AI, de todas las herramientas que tienes, porque es que cada día van apareciendo nuevas que a lo mejor te son tremendamente útiles y abandona esa posición tan de no querer, ¿no? Bueno, no mejorar, sino de implementar o el miedo a equivocarse. Pues si da lo mismo, si te has equivocado en la adopción de un framework, pues lo suyo es que cuanto antes le pongas freno o intentes adaptarte a una nueva situación, más fácilmente vas a poder progresar, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Lo que ocurre es que sí que es verdad que en los proyectos ocurren problemas de toda índole y normalmente una tendencia es, bueno, la culpa es del método, ¿no? Entonces, ahí el agilista, sea Scrum Master, Kanban Flow Master, Agile Coach o un gestor de proyectos ágil, lo que sea, tiene que tener la habilidad de encontrar el equilibrio entre, un momento, vamos a ser consistentes, vamos a ver qué frutos da el método elegido durante unos cuantos contenedores de tiempo, unos cuantos sprints, un hito, vamos a ver, porque esto es difícil, nos tenemos que adaptar todos, tenemos que adaptar el ecosistema, tenemos que adaptarnos en la compañía, vamos a esperar antes de abandonar a la primera de cambio. Porque es verdad que el método puede fallar y no ser totalmente perfecto o fit for purpose, ¿no? Pero muchas veces son otros factores también. Es la gestión del cambio que hay que hacer con la instalación de esos marcos, la resistencia al cambio de algunas de las personas, el, la intensidad de la sponsorización en la adopción de esos marcos por parte de la compañía donde te mueves, porque tú puedes ser a lo mejor un super crack, un gurú, pero no te dejan traspasar ciertos techos, no puedes interlocutar, no tienes sponsorización y por lo cual te terminas viendo solo predicando las bondades de tu marco sin ninguna fuerza y claro, pues no todo el mundo tiene una resiliencia de superhéroe, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio entre vamos a ver cómo funciona el marco, qué resultados dar, vamos a ver por qué lo hacemos y para qué, y abandonar es algo que se trabaja y además que no se puede anticipar porque cada proyecto es diferente. Entonces, ahí está ir rodando la experiencia de cada cual en eso. Claro, entonces ahí estaríamos en, ojo, que nadie garantiza que adoptando un framework de desarrollo el éxito esté asegurado. No. Porque hay De, lo que tú comentas, hay infinitos factores que inciden, ¿no? Y que hay que considerar. Y que inicialmente cuando tomas, bueno, pues los requerimientos, aterrizas un poco, pues puedes cometer errores, evidentemente. Eso es. Y que además no están todos bajo tu control y bajo tu influencia. Entonces, otro de los principios que estaba incluido en los NUPS es que veas las cosas de una manera sistémica, tengas ojitos en todo, ¿no? Pero que no eres el responsable de todo, sino que eres el responsable de darte cuenta de las cosas, levantar alertas, hacer planes de acción, poner en connivencia y en comunicación a la gente, hacer que la comunicación fluya. Es más que un mero marco de trabajo lo que hacemos las personas que acompañamos en metodología. Y además hay
hay una característica que no se debe denostar y es que incide más muchas veces en la gestión de las personas que del marco de las herramientas, de los procesos, del flujo. Hay un meme muy clásico sobre esto, ¿no? Y que habla de los equipos de alto rendimiento, que dice que los equipos de alto rendimiento que funcionan son siempre los más motivados y no los que más conocimientos tienen. Y es así. Muchas veces estas células de choque, estas células de alto rendimiento, que son equipos pequeñitos, muy quirúrgicos, que entran para levantar o lanzar algo o arreglar algo, muchas veces no son las personas más punteras, los arquitectos de los equipos, ni los que más conocimientos tienen, pero tienen un nivel de comunicación y de compenetración entre sí, un sentimiento de pertenencia y de propósito con el proyecto que hacen que las cosas tiren y las encauzan, ¿no? Entonces, no importa tanto el marco, ni no importa tanto el conocimiento técnico, sino cómo se colabora en los equipos. Y ahí es donde nuestras figuras aportan más valor para mí. El cuidar eso y que eso fluya. Y eso es un Sí, valor diferencial, más que saberte el marco de memoria, con los eventos, con las ceremonias, con los artefactos, etcétera. yo tengo dos palabras que creo que para mí son la clave del avance, ¿no? de tu progreso, que una es compromiso y la otra es pasión. Es decir, el compromiso porque es lo que te hace mantener durante el tiempo el esfuerzo, y la pasión porque es lo que hace que todos los días te levantes con ganas de recorrer ese pequeño trayecto al que te has comprometido casi todos los días, ¿no? Entonces, para mí esas dos son una máxima que tengo grabada a fuego: compromiso y pasión. María nos pone una pregunta, nos pone un comentario que es: calcular la capacidad de equipo también, sobre todo si existen dependencias entre equipos. Es un punto a considerar, ¿cierto? Totalmente cierto. En esas primeras prácticas de ver el ASIS, el cómo estamos ahora, deberíamos tener un punto de entrada de vamos a dimensionar, estimando, ya sabemos, no vamos a entrar en el debate de la estimación, estimando dentro de nuestro roadmap lo que pensamos que vamos a necesitar. Pero esa estimación se debe reestimar una y otra vez, ¿vale? Porque vamos teniendo un histórico de datos, porque no todo el mundo tiene el mismo desempeño en todos los momentos, eso por supuesto. Y luego, la gestión de dependencias, pues me encanta ese comentario porque para mí durante estos últimos años el foco ha estado en precisamente una buena gestión de dependencias que no me ha sido nada fácil. De hecho, hemos probado en nuestra organización un montón de herramientas que vienen, las de Atlassian, el Big Pictures, el Advanced Roadmaps for Jira, Exceles, Miros, Mindmaps de todo tipo, para intentar gestionar esas dependencias de una manera efectiva, poder visualizarlas de una manera efectiva. Hemos probado los hilos de Safe y tras probar todas las herramientas, que no hay ninguna en principio que despuntara por encima de los demás, lo que sí tenemos claro es que una efectiva gestión de dependencias es una garantía de ductilidad, no voy a decir de éxito, pero de ductilidad del proyecto. Que el proyecto vaya de una manera mucho más dúctil, mucho más suave, mucho más fluida. Y si encima eso lo imbricamos con una buena gestión de riesgos, que no tiene que ser muy sofisticada, puede ser sencilla, pero saber catalizar los conceptos de los riesgos para poder anticipar o mitigar o aceptar el impacto de esos riesgos cuando se conviertan en impedimentos o en problemas, para mí asegura que el proyecto por lo menos llegue a buen puerto. Dependencias y gestión de riesgos. Sí, de hecho, en los proyectos en los que he estado trabajando en Safe, eso es uno de los mejores aspectos que tenía, ¿no? El que todos los equipos durante la API, ¿no? Estuviéramos juntos y se pusieran sobre la mesa dependencias y dependencias considerables, y que ahí hiciera la gente le entrara un poquito de miedito de vez en cuando de decir: ostras, es que a lo mejor 2 sprints más para adelante vamos a tener un riesgo muy, muy, muy grande de tener un equipo parado, y un equipo parado de alto rendimiento es mucho dinero y muchos focos encima de la cabeza de mucha gente. Entonces, eso hacía que la gente
se comprometiera más, si cabe, en acelerar, ¿no? Es cierto que luego siempre sucedían cosas, pero esa primera visibilización de ojo, ojo, que podemos tener un problema, creo que es muy poderosa muy para el poderosa. buen hacer. Y además, si lo hacemos bien, no serían solo las dependencias técnicas, sino ser capaces de relacionar las funcionales con las técnicas y llevar, y eso Safe lo hace bien, también otros marcos de escalado, llevar ese doble track, ese dual track, y que pueda dentro del mapa de dependencias ir siempre por delante un descubrimiento funcional de manera que vaya permeando y se vayan generando dependencias funcionales traducidas a los técnicos y luego mapear todo eso en una matriz temporal funcional. Eso lleva un tiempo, y lo sabemos aquí, un tiempo y un esfuerzo considerable, pero es una inversión de las que más retorno nos va a generar. Eso es, por Sí. lo menos esa es nuestra experiencia, sí. Y en tu comentario también has levantado otra de las buenas libres en el mundo del desarrollo, es aterrizar los funcionales a técnicos. Eso tiene que ser un mago. Hay veces que eso lo tiene que hacer un mago, porque si no, siempre salta alguien por ahí de eso no se puede hacer, eso no está bien definido, el funcional hay que tirarlo a la basura y rehacerlo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces has escuchado eso, Cristina? Yo creo que en todos los proyectos en los que está, en todos. Esa es una característica que al principio, cuando estaba investigando y estaba leyendo y preguntaba a la gente en las redes hace ya un montón de años, me generaba más curiosidad porque eso es algo que no pasa en la industria. No hay esa discrepancia entre la funcional y el producto industrial respecto de quien los ingeniera o ingenieras y quien lo ejecuta, como pasa en el software, ¿no? Que el producto digital muchas veces eh, está muy en el design thinking y casi en el marketing, en la publicidad. Esas figuras funcionales están más cerca del comercio del producto y muchas veces aspiracional que de lo técnico, y en muchísimas ocasiones mi labor ha sido intentar no traducir, porque yo no vengo del mundo técnico, gracias ahora a que me entero de muchas cosas que antes no, vamos, pero intentar ponerles en el mismo canal de comunicación para que se puedan entender. Eso realmente, ahí es al cuando me refiero que te puedes saber todos los marcos del mundo y con todo su glosario y toda su terminología, pero que tienes que llevar unas habilidades de gestión de comunicación y de ecosistema y y de conflicto y de disenso que son tan importantes como saberse los propios marcos, ¿no? El saber vislumbrar en un equipo eh, cómo se están comunicando, para qué se están comunicando, si los eventos que tienen después de, porque yo no sé tú, pero he estado al principio en reuniones de 2 horas refinando tareas y refinando épicas y apenas llegábamos a nada, salíamos con la cabeza como un bombo, alguno enfadado o enfadada y muy poco desgranado, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, el valor que vemos que aportamos muchas de las figuras en consultoría que hacemos esto es eso, en poner en sintonía a esos interlocutores para que puedan entenderse y puedan pasar de la concepción de un producto a ahora esto, bájamelo, tracéamelo y mm, ejecútalo en tecnología. Eso es un reto en cada proyecto. Sí, 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 ahí sobre todo, lo mencionábamos al principio, sobre todo por la velocidad que lleva la tecnología, lo rápido que cambia y lo difícil que es encontrar expertos cuando alguien dice desde arriba que se tiene que hacer este proyecto usando esta metodología, digo, esta tecnología o esta otra. Porque ahora está, pues eso, cuando era React, React, cuando era Angular, Angular, cuando era el que pasaba por ahí, el que pasaba por ahí, y a lo mejor hablábamos del eslabón débil. A lo mejor tu equipo justamente peca de falta de conocimiento en una u otra tecnología, ¿no? Y cuando queremos forzar la máquina, pues muchas veces pasa eso, que al final nadie ha aterrizado correctamente los requerimientos funcionales, el técnico pues tampoco lo tiene todas las certezas del mundo como para hacer las implementaciones y falla ahí, o sea que hay veces que nos dejamos llevar demasiado por las tendencias, ¿no? Y por la velocidad a la que viene todo. Creo que en alguna charla previa creo que el otro día con Olga lo decíamos, ¿no? Que cómo gestionábamos
la tan rápida velocidad de evolución de la tecnología, ¿no? Y al final es, bueno, pues que asumas, es una de las cosas que aprendí hace bastante tiempo ya, que asumas que no puedes dominar todo, ni aunque estés las 24 horas centrado delante del ordenador leyendo y haciendo cursos y demás, sino que tienes que, bueno, tener suerte en saber elegir y manejarte con las herramientas que más o menos dentro de un pequeño abanico te sientas cómodo para hacer las cosas. Es decir, aquí no venimos ni a reinventar la rueda, ni estar todos los días haciendo las cosas con la última tecnología que aparece por ahí, como si fuéramos beta testers, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que al final lo que tienes es tú estás aquí para hacer una labor y tratar de sacar el mayor provecho y finalizar el proyecto, ¿no? Al final es de lo que se trata, ¿no? A añadir valor a las organizaciones, que es para lo que estamos, todo lo que formamos parte de este ecosistema, lo tenemos que tener claro. No vale de nada que nos pongamos, pues es lo que decías tú, en una reunión de 2 horas que no saquemos nada en claro y que luego encima nos vayamos con el morro torcido, ¿no? Porque al final, bueno, pues vamos a intentar de poner, bueno, pues ahí personas como tú, esas herramientas, ¿no? Que generen, que mejoren esa comunicación, lo aterricen, vean, identifiquen los problemas, los eslabones débiles, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y sobre todo cómo solucionarlo, ¿no? Ahí está donde vosotros añadís muchísimo valor. No todo el mundo piensa así, ya sabes que hay muchas Bueno, personas, muchos técnicos que piensan, y está bien pensado, que lo óptimo sería la autogestión. Lo que pasa que la autogestión, desde un clima de egos equilibrados, de compenetración buena, funciona, pero no siempre tenemos esas situaciones. Entonces, de ahí que estén las personas centradas en los procesos y en los resultados. También te digo, estabas hablando, y ahora casi la pregunta la hago yo, estabas hablando de que no siempre tenemos que aspirar a utilizar las últimas tecnologías o las que están de moda o las que son más desafiantes, ¿no? Y eso es algo con lo que muchas veces cuando estamos conformando los equipos o incluso cuando estamos intentando atraer talento, ¿no? Nos encontramos porque muchos desarrolladores no les interesan trabajar con ciertas tecnologías porque no les retan, porque ya las conocen, porque consideran que están desfasadas, porque no aprenden, que es algo completamente comprensible, pero resulta que es la tecnología que tiene el cliente que nos ofrece el proyecto. Y ahí hay poco que motivar, o sea, la motivación intrínseca que implica el aprendizaje no la puedes tener. Entonces, los agile coaches o las personas que acompañamos tenemos que buscar otros vericuetos, otros desafíos para poder retener a esas personas o para poder atraerlas. Y tú como técnico, no sé cómo lo ves, porque lo has visto de una manera como muy razonable, pues mira, esto es lo que se usa y el foco está en dar valor al cliente y al producto, pero eso no siempre ocurre desde un punto de vista de los técnicos. sí es cierto que, a ver, a mí cacharrear me encanta y pegarme con lo último que hay por ahí, más todavía. Y luego publicarlo y compartirlo y demás. Es cierto, ¿vale? Pero también es cierto que en más de una ocasión me he estado pegando con cosas, pues, o con soluciones que a lo mejor pues no eran la versión 2019, 2020, 2022, sino que era una del 16, 18, ¿no? Al final eso puede suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionarlo? Pues a mí, por ejemplo, me gustaba mucho en aquella empresa en la que coincidimos que sí, en los sprint, en el último, tenías una de las semanas, eran sprint de 2 semanas, en una de las semanas la tenías para innovación. Innovación significaba que no era que lo tuvieras libre, ¿vale? Que tenías siempre que trabajar con algo relacionado al proyecto, pero que si entendías que una herramienta X podía ser beneficiosa para lo que estabas haciendo en tu día a día, sabiendo que tenías una herramienta que era la herramienta X2, pues si hacías una mini POC o una prueba de concepto rápida donde demostrabas valor, eso se consideraba. Y eso era retador. Y eso hacía que la gente entrara al juego y decía, bueno, durante el resto estoy más o menos encorsetado en ciertos aspectos, pero luego puedo dar el do de pecho y encima ver si puedo añadir más valor a la organización. Creo que eso era una forma de retar a la gente, ¿no? Y sobre todo que le permitía salir un poco de su área bueno, sí, con lo que se manejaba. Es decir, tú veías ahí a gente de front preguntando cosas de datos, a los de datos viendo el tema de apificaciones,
al final lo que hacía también era enriquecer el ecosistema, ¿no? Propio dentro de lo que eran los equipos. Entonces, a mí esa aproximación me pareció muy útil y muy valiosa. Totalmente de acuerdo. Totalmente. De hecho, esa es una aproximación que se hace, ya que hablamos de metodologías. Extreme Programming es algo que siempre ha promulgado, porque ahora Extreme Programming queda como, esto es de hace 2 décadas, pero poco a poco vuelve a la actualidad. Precisamente el hecho del experimento, el tener espacios de innovación, la POC, todas estas cosas vienen de Steam Programming, ¿no? Que luego se ha incorporado a Scrum, se ha incorporado a muchas otras cosas y efectivamente es una de las herramientas motivadoras intrínsecas para un técnico en equipos tecnológicos. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Esto es como la moda, son vintage, están... Son vintage. Vuelve, lo antiguo vuelve, ¿no? Cualquier día nos sorprendemos con Waterfall Claro, 2.0. pero si es que al final Lean, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántas décadas tiene Lean? Y al final es un enfoque de flujo y de eliminación del desperdicio en todas sus modalidades. Y nos sigue funcionando, y nos sigue funcionando el trabajo, y nos sigue funcionando, cuando tú has dicho de GTD, productividad, etcétera, nos sigue funcionando también el enfoque en lo personal, si es que queremos, ¿no? De ahí es lo que tú repites muchas veces, que es que no tenemos por qué inventar la rueda. Conozcamos lo que hay, intentemos nutrirlo, darle nuestro toque, customizarlo, pero que no tenemos que esforzarnos tanto en ser revolucionarios ni nada, que hay mucha gente que ha estado pensando durante muchas décadas sobre esto y siguen pensando, ¿no? Entonces... Ahí llegamos a la tercera cuestión de la agenda. Hoy parece que la vamos respetando, aunque vamos dando algunos saltos y yo creo que ya has anticipado hacia dónde vamos. Has mencionado los loops. ¿Qué ves a medio o corto plazo? Pues por un lado, como metodologías, no veo nada por 2 razones. Porque creo que las figuras que nos dedicamos a esto empezamos a derivar más, primero por el punto de madurez de muchas compañías. Muchas compañías ya conocen, por supuesto, la gestión de proyectos, conocen el agilismo y empiezan a o tener que escalarlo o empiezan a entender que no es solo cuestión de marcos, sino cuestión de cambio. No quiero hablar de transformación digital porque no es algo que me encante el término, pero por lo menos cambio y que hay que acompañar en el cambio. Entonces, están mirando aproximaciones sistémicas, soluciones que acompañen el cambio, ¿vale? El cambio de equipos, el cambio de áreas, el cambio de organizaciones. Y creo que esa por ahí va una de las derivas de lo que nos podemos dedicar. Y luego la otra es que estamos en un punto en el que en breve nos vamos a tener que repensar por la irrupción del innombrable, ¿no? del IA del ChatGPT. Tenemos que ver dónde vamos a poder aportar verdadero valor, porque los conocimientos y su relato ya va a estar bien o mal. Hoy estaba viendo un post en el que decían que aproximadamente un 32% de los conocimientos que salen cuando les haces una pregunta pueden ser falsos. Bueno, pues más allá de eso, nos abstraemos de eso. Aunque fueran verdaderos, lo que todavía parece que le falta es esa capacidad de relacionar y de retar, de profundizar, incluso de bromear, ¿no? Con el conocimiento que hacemos de momento los humanos. Entonces, pues bueno, a mí me inquieta, es algo que me inquieta, no es que me quede mucho para retirarme, porque ya soy mayor, pero me queda lo suficiente como para estar inquieta. Y seguir buscando y seguir pensando en cómo voy a poder aportar valor a los equipos y a las organizaciones desde un punto de vista metodológico frente a esto, frente a la inteligencia artificial. Has mencionado varias cosas, he estado tomando notas en los primeros comentarios. Hablas del cambio de personas. Creo que eso es, vamos, todo el mundo debe tener, lo tiene que tener claro y si no lo tiene claro, lo tiene que tener claro. Somos las personas las que a día de hoy hacemos avanzar o retroceder las organizaciones, los proyectos y todo lo que está a nuestro alrededor. Y luego has mencionado que no te gusta el término de transformación digital. A mí tampoco. Creo que, de hecho, no sé si lleva 12, 15, no sé cuántos años lleva ahí, es más viejo casi que el Lean, ¿no? Y
sigues encontrando por ahí que dicen, bueno, pues eso, que cualquier empresa está metida en procesos de transformación digital cuando el cambio es constante. Es decir, vamos a estar siempre va a existir. Exacto. Entonces, que lo llames transformación digital a algo que no tiene no tiene final, pues es complicado, ¿no? El final de la transformación digital de una organización ocurre cuando la organización cesa su actividad. Si no, va a tener que seguir transformándose digitalmente, humanamente y todo lo que le afecte, ¿no? Entonces, para mí el término de transformación digital no me termina de convencer. ¿A ti por qué motivo no te termina de convencer? Por si te lo copio. No, es el mismo razonamiento, Alberto, porque entendía el momento de transformación digital cuando todo era todavía muy analógico y había que hacer un gran cambio cuantitativo y cualitativo de las empresas, ¿no? Entendiendo empresas de todo tamaño, que hay todavía pequeña empresa que no ha podido acometer esa transformación. Pero las grandes corporaciones esa transformación la tienen hecha, mejor o peor. Lo que ahora tenemos que hacer y lo que vamos a hacer para siempre es efectivamente cambiar. Y el cambio es incesante porque, como bien dice Lynn, la mejora es continua. Entonces, primero, me parece que es un término un poco rimbombante y que excede las capacidades de un Agile Coach, 2 Agile Coach que van a una empresa. Y segundo, me parece que es mucho más realista y más bajado a la realidad el ser agentes de cambio, agentes acompañantes en diversos canales. Estamos hablando de canales organizacionales, de método, de personas, tecnológicos, por supuesto, pero acompañamos el cambio, lo ordenamos, lo ayudamos a priorizar, hacemos preguntas para que incesantemente no nos desviemos de para qué hacemos las cosas, pero transformar, no. Y luego en el segundo, me ha hecho gracia que mencionemos al amigo ChatGPT, ¿no? Que está tan bueno, que está en todos los lados. Y ciertamente el que estemos inquietos tiene cierto grado de razón. Es decir, todo el mundo pensaba que la inteligencia artificial venía sobre todo a sustituir trabajos muy físicos, muy manuales y tal. Y resulta que no, que también viene de hecho, el foco está en muchos que son de creación, como puede ser pues, el desarrollo de software o puede ser todo lo que es el tema de gestión, etcétera, por los abogados. Es decir, hay un campo tan amplio donde ahora mismo nos ha pillado un poco a contrapié, ¿no? Yo muchas veces decía lo de Copilot, ¿no? A la hora de programar las posibilidades que te da. Y una de las cosas que me genera confianza es que si no es de esto, de algo relacionado con cómo generar contenido a través de la inteligencia artificial van a ser nuevos puestos de trabajo. Entonces, los que quita por un lado, a lo mejor los genera por otro, ¿no? Ya se está hablando de gente que utiliza ChatGPT o alguna otra solución de inteligencia artificial para generar contenido, generar dibujos, infografías. Claro, una de las cosas que decía a mediados del año pasado, con el boom de los NFTs, digo, ¿dónde estaba ChatGPT ahora para hablar con Dalí y hacer NFTs como si no costaran? Digo, una semana me ha hecho multimillonario, ¿no? Entonces, realmente te das cuenta de que, no sé, las cosas van tan deprisa que al final lo que estaba de moda hace 2 días ahora ha cambiado, lo que pensábamos que no estaba en riesgo va a estar en riesgo, pero al final es cambio, ¿no? Es lo que venimos diciendo desde el principio, es saber adaptarse y generar valor. Eso es lo Eso que tú has es. mencionado, ¿no? Seguir generando valor. Tanto en cuanto seamos capaces de ser, entre comillas, rentables para alguien o para una corporación o para tal, seguiremos estando en la pomada, ¿no? Entonces, al final, lo mencionaba el otro día en la charla con Olga, ¿no? Tenemos que luchar por nuestra empleabilidad. Y eso es algo que va más allá de si eres Agile Coach ahora, o eres mentor, o eres experto en datos, o lo que sea, ¿no? Al final es un concepto que tenemos que tener dentro de nuestro ADN para ser capaces de entender que a lo mejor no reinventarnos drásticamente con un cambio de dirección de 180, pero pequeños
ajustes sí que vas a tener que hacer. Claro, eso es, fíjate, hace ya un siglo que Bell en El fin de las civilizaciones ya anticipaba esto, ¿no? Que se iba a acabar. Y yo recuerdo que me insistían mucho en la carrera, ya en los 90, en que se acababa el oficio, la carrera de la persona que empezaba desde abajo y humildemente subía, medraba y llegaba hasta donde fuera capaz de hacerlo. La volatilidad en la que vivimos ya no nos permite eso. Y no está mal. No está ni mejor ni peor que lo que hacíamos antaño. Lo que pasa que nos exige un esfuerzo incesante de formación, de inquietud, de curiosidad, que seguramente pues antes a lo mejor se exigían otras cosas, ¿no? Pero no en eso. Uno aprendía a hacer algo muy bien y podía perfeccionarlo, pero claro, ahora no es solo perfeccionar lo que sabes hacer, sino que tienes que tener ojos a derecha e izquierda para ver otras cosas, para estar alerta, para ver tendencias, para seguir siendo valioso. Y eso es incómodo y es perturbador, porque el ser humano tiende a la economía de esfuerzo, ¿no? Pero por otro lado, si lo ves por el lado positivo, jolín, pues es desafiante, es ilusionante, es divertido fallar, probar, eh, cada vez más en selección de recursos humanos se ve que valoran más esa capacidad de adaptación a que seas el más experto o la más experta en algo. O sea, que las cosas van también adaptándose, ¿no? El proceso va cambiando y ahí estaremos, ahí veremos lo que nos quede de laboralidad. Sí, de hecho, me quedo con algunas de las palabras que has comentado. Ensayo-error, creo que es fundamental que las organizaciones entiendan que para que algo sea satisfactorio puede haber fallo. Es decir, que nos quitemos el miedo de decir, bueno, pues he fallado, que no pasa nada, que todo el mundo en algún momento comete un error o se le pasa por alto algo, ¿no? Y yo creo que eso viene muy bien desmitificarlo, ¿no? El que aceptemos, yo no soy perfecto y cometo muchísimos errores. De hecho, yo creo que en alguna ocasión lo he puesto en mi blog. Y luego que sepas buscarte la vida. Es decir, no tienes por qué ser el más listo de la clase siempre, sino que lo que tienes que tener, y volvemos a lo que hemos estado comentando, es tener esas herramientas que te hagan y esa confianza en ti mismo de decir, joder, vale, pues esto no lo sé, pero dame un tiempo prudencial que lo voy a sacar, seguro. Y al final es eso es, entiendo perfectamente que las organizaciones ahora lo que estén buscando y se demande son perfiles de ese tipo de gente que no es descerebrada y va a estar, ¿no? Pues decían lo del ensayo error tal, sino que se lo toma en serio y que encima tiene recursos, ¿no? Para saber aterrizar las cosas y dar ese contexto y generar ese valor dentro de lo que es la disciplina en la que esté trabajando. Si eres en datos, si eres en software, si eres en agile, pero al final de lo que va la película es justamente eso, de hacerte valioso y saber transmitirlo, ¿no? Yo te lo comenté, he empezado a colaborar con Adalab como mentor y estoy muy contento justamente por eso, porque creo que la gente está muy abierta a reinventarse y le está perdiendo mucho el miedo a cometer errores y a entender que se tiene que buscar la vida. Me decían, es que de vez en cuando miramos internet, Google, y googleamos para ver dónde está la solución. Digo, ¿y yo? Digo, ¿qué te crees? ¿Que yo no lo hago? Yo también. Que a lo mejor tardo una búsqueda menos que tú. Pero todos lo hacemos porque, como mencionábamos antes, es imposible saber de todo y ser experto en todo. Entonces, por eso es una de las razones que me gusta tanto lo de generar comunidad. Porque si yo no lo sé y veo que me quedo, que no, siempre puedes preguntar a alguien, que siempre alguien te va a ofrecer esa mano, ¿no? Entonces, uno de los principales, ¿no? Compromisos dentro de esto es al final, pues, generar esa red de seguridad, ¿no? En la que te puedes sentir a gusto y saber que la gente te va a responder, ¿no? Para seguir avanzando. Así es, así es. Nosotros en donde yo trabajo ahora mismo, en el 2023 teníamos claras dos cosas. Una, la capacitación en toda esta diáspora de conocimientos para no solo quedarnos en marcos adscritos conocidos. Y la otra era precisamente eso, generar comunidad. Hemos generado unas comunidades de prácticas, hemos generado unos canales donde cualquier persona no tiene miedo.
a preguntar, que eso es muy, muy, muy importante también, que tanto en un equipo tecnológico que desarrolla un producto o un proyecto, como en una comunidad de prácticas, se genere un clima de confianza, que parece algo etéreo y algo abstracto y que solo depende de la intención, y no es así. Para que la gente pueda preguntar y pueda intercambiar conocimiento, para que se genere inteligencia colectiva, para que se saquen aprendizajes de los errores. Todas esas cosas es donde precisamente nosotros estamos ahora centrados, porque eso es precisamente todavía una de las áreas donde la automatización o el IA o todas estas cosas no entra, porque es puramente humano y depende de nosotros, ¿no? Depende de nuestras energías, de nuestra alegría, de nuestra curiosidad, y eso es algo que todavía preservamos para nosotros. Entonces ahí estamos poniendo el foco, sí. Me parece muy acertado. Es más, el tema de generar confianza dentro de los equipos y que la gente se pueda expresar y preguntar sin tener eso de estaré diciendo una tontería, creo que es básico. Es decir, eh, yo no he sido nunca, como quien dice, responsable de proyectos, ¿no? Pero sí es cierto que con compañeros que veía que necesitaban aterrizar cosas, no me ha dolido prenda en cogerles y decirles, venga, nos juntamos todos los días después de la daily o después de esto, lo aterrizamos con un whiteboard de Microsoft, que a mí me gusta mucho porque tengo un pensamiento muy, muy visual, ¿no? Y me gusta aterrizar las cosas visualmente con formas, flujos y demás, y explicarlo. Y esto es así, y esto es así, y hasta que la gente no lo entendía, claro, en un tiempo, a mí me gusta porque al final, bueno, estuve involucrado en eso, pues fueron perfiles que pegaron unos acelerones muy importantes porque alguien les ha, no digo que fuera solo yo, pero alguien les ha prestado atención y les ha generado ese rinconcito de confianza en la que se sienten seguros a preguntar cualquier cosa y a dudar de cualquier cosa, que luego lo han aplicado en su día a día y el crecimiento ha sido exponencial. O sea que me parece muy acertado por vuestra parte el que adoptéis esta postura, ¿no? De decir, vamos a fomentar esto, que hay mucho donde mejorar, ¿no? Estamos en la mejora continua, como decías tú, ¿no? Eso es, Estamos en eso la es. mejora continua, vamos a reformular y vamos a ver si con esta estrategia podemos continuar mejorándonos. Y no solo eso, sino que muchas veces perfiles más seniors, con más años, más experiencia, asumimos ciertas cosas y no somos ya capaces de ver preguntas que nos hacen, ¿no? Entonces, la inteligencia o el conocimiento no la acaparan solo las personas con más experiencia, con más conocimientos o con más galones, sino que tenemos la concepción de que la inteligencia la conformamos todos y todas. El que hace las preguntas porque no sabe, porque dices, anda, pues es que esto no lo habíamos pensado o lo habíamos dado por obvio y resulta que no es tan obvio. Hacemos ahí una mezcla rica, un potaje rico en el cual todo el mundo pueda participar, quien quiera, interaccionar. Y eso creo que es una buena práctica que cada vez más corporaciones van a integrar, ese tipo de comunidades. O sea, más allá de los marcos establecidos como tal, que haya esas comunidades de prácticas y de participación de conocimiento, van a aportar mucho a cualquier marco que se adopte, porque va a haber intercambio de herramientas, de soluciones, de aproximaciones que a todo el mundo le vienen bien, que son aprovechables. Uno de los principios de NUPS era la automatización, el reaprovechamiento. Pues justo, alguien te dice algo, te lo enseña, se te enciende la bombilla, tú lo aprovechas, lo adaptas a tu proyecto. Esas sinergias pues, son súper ricas. Eso era una de las cosas que más me gustaba en la organización previa a la que estoy ahora mismo, porque tenían un acelerador de innovación y una de las cosas que más me gustaba era estar muy pegado a las nuevas incorporaciones, normalmente jóvenes, juniors, muy junior o lo que fuera, y charlar con ellos. Porque a mí me servía, yo ya te he dicho antes que yo soy muy egoísta. Por eso me dedico de vez en cuando a voluntariado, mentorizo, etcétera, etcétera, porque lo que me genera es infinitamente superior al tiempo que dedico, ¿no? Y una de las cosas que me gustaba en ese aspecto era juntarme con esta gente, con estos chavales, con esta gente más joven que yo, porque me hacían preguntas que de vez en cuando me hacían estallar la cabeza. No porque estuvieran más formuladas ni mucho menos, sino porque su pensamiento era totalmente distinto al mío y creo que eso me generaba muchísimo enriquecimiento, ¿no? En mi día a día. Y luego, estando en la parte de innovación, pues había proyectos muy retadores que hacían luego que la gente adquiriera valor muy rápidamente, ¿no? Por lo mismo, porque decías tú antes lo de cómo enfrentar y cómo decirle, bueno, pues
Si tienes un área de innovación dentro de tu organización y de vez en cuando les permites dedicar ciertos tiempos a esas áreas para probar tecnologías, casos de uso, nuevas áreas de conocimiento en las que se quieran, bueno, hacer movimientos laterales, yo creo que eso es muy, muy beneficioso. Sí, 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 así es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Seguimos con el amigo Elo, nos lo dejamos para otra. Da para mucho el amigo Elon, madre mía. No hay cosa Sí, en la que no se explaye y no, joder, como sí, sí, quieras. sí. Es un crack. No, hemos cumplido nuestra hora, seguimos hablando, llevamos un ratillo, yo lo estoy pasando genial, Cristina. La verdad es que tenía ganas de tenerte por aquí porque creo que lo que hoy nos has aportado es mucho y muy bueno. Creo que Gracias. has aterrizado muchos conceptos, muchas palabras interesantes que ahora la gente va a poder estar revisando. Has hablado de muchos frameworks, de sus escalados, hemos hablado de situaciones en las que hemos trabajado juntos y individualmente hemos sacado provecho a esas herramientas, a esas tecnologías, a esa gestión de proyectos profesional y que siempre busca por la parte de mejora. Entonces, para mí el resumen es muy bueno. Muchísimas gracias por A ti. pasarte por aquí y dedicarnos tu tiempo. Y bueno, deciros que a los que nos seguís, mañana hacemos doblete con Sergio y que, bueno, pues nos podéis seguir. En breve subiré este episodio al canal de YouTube. Y bueno, pues seguir dándote las gracias, Cristina. Despídete Gracias de a la... todas las personas que han invertido su tiempo en esto, en escucharnos. Esperemos que no hayamos por lo menos suplido alguna de las expectativas que tenían, porque no hemos explicado metodologías como tal, que era lo que Alberto y yo pues temíamos, ¿no? Que no íbamos a dar la chapa explicando metodologías, porque para eso precisamente ya está ChatGPT y Google, Claro, sino que íbamos a hablar sobre las cosas, ¿no? Entonces, no, distendidamente, así que espero que no nos hayamos aburrido mucho. no le queremos quitar el trabajo a ChatGPT. Otra cosa No, es que no. nos lo quite a nosotros, pero no al revés, ¿no? Viceversa. No podemos hacerlo Suficiente mejor que tenemos. él, ¿no? Perfecto, pues hasta aquí llegó el episodio de hoy. Simplemente poner nuestra pantallita de salida y deciros que, bueno, pues que nos seguimos viendo en próximos episodios y que hasta aquí llegó el de hoy. Muchísimas gracias, Cristina. Pronto nos veremos en otro evento. Muchas Gracias. gracias. Chao.